Cuando hablamos o hacemos referencia al equipo Rocket, seguramente a mucha gente se le vienen a la mente grandes planes, llenos de ingenio y crueldad, centrados en la captura de Pokémon o en el enriquecimiento poco ético, cuyos métodos se basan principalmente en la intimidación y el miedo, algo bastante justificado, pues desde sus inicios Pokémon logró plantear villanos concretos, cuya principal característica se centraba en el logro de objetivos, sin tomar en cuenta una base moral socialmente aceptable, lo que hacía que priorizaran la meta sobre cualquier consecuencia, de ahí que no tuvieran miedo en atosigar a gente, obligándola a entrar en su equipo, ya sea por las buenas o por las malas, tal y como se puede apreciar en el Puente Pepita, donde los reclutadores no aceptaban un no por respuesta, estando decididos a hacer lo que sea para que nos unamos a ellos, o inclusive casos más extremos, en donde podemos ver que sus métodos llegaban tan lejos que no temían en privar de la vida o de su libertad a todos aquellos que se interpusieran en sus planes. Para ello, basta con solo recordar lo sucedido con el señor Fuji y la Marowak durante los acontecimientos de Pueblo Lavanda, caso que nos daba un crudo panorama de sus ideales, y como para ellos los Pokémon no eran más que herramientas desechables que debían aprovecharse de una u otra manera. De hecho, no por nada, sus primeros diseños contaban con un aspecto más atemorizante, donde lo más destacable era el uso de látigos, en referencia a cómo se aprovechaban y utilizaban a los Pokémon. Y es que si bien existían otros personajes que también llevaban látigos consigo, como lo eran los entrenadores Guay y los domadores, casos como el de AJ, personaje que aparece durante la primera temporada, nos demuestran que a pesar de usar un látigo para entrenar a sus Pokémon, nunca buscarían lastimarlos realmente o exigirles más de lo que pudieran lograr, contrariamente a este equipo, el cual buscaba explotarte a como de lugar. Por poner un ejemplo, ¿quién no recuerda las tan codiciadas colas de Slowpoke de la región de Johto? A pesar de todo lo mencionado, este equipo no se salva de grandes fallas y errores que lo llevaron a la autodestrucción y a frustrarse a ellos mismos en varias ocasiones, siendo posiblemente el plan más incoherente que llevaron a cabo el que sucedió en el anime de Pokémon durante los episodios 15 y 16 de la primera temporada. En dichos episodios se puede ver cómo el equipo Rocket se encuentra en el puerto de Ciudad Carmín, invitando a todos aquellos entrenadores que pasan por el sitio a un viaje en el crucero SS Ain o el Santana en la versión latina. Todo esto con la intención de que el sitio se llenara con jóvenes con Pokémon, a los cuales pensaban robárselos, pasado un tiempo en alta mar. Entre estos entrenadores se encontraban Ash, Misty y Brook, quienes con ayuda de los demás entrenadores lograron frustrar los planes para así salir airosos de tan mala situación. Y pese a que en primera instancia se podría pensar que la situación se resolvió debido a la presencia de los protagonistas, la realidad es que si analizamos un poco este plan, descubriremos la gran cantidad de fallos que tenía. En esta parte, seguro te preguntarás por qué considero este plan el peor del equipo Rocket. Si a lo largo del anime podemos ver que Jesse y James han tenido ideas más incoherentes y cometen errores tan simples como caer en sus propias trampas. Bueno, la respuesta es fácil, dejando de lado el aspecto de narración centrado en dar humor a la serie. Lo que hace tan hilarante y absurdo a este plan es el hecho de que no fue orquestado por personajes que suelen tener un enfoque cómico, sino que fue el mismísimo Giovanni, líder de esta organización criminal, quien dirigió todo el plan. Con esto aclarado, ahora sí, analicemos un poco sus principales fallos.
Comenzando con el hecho de que el equipo Rocket realizó una gran inversión comprando todos los boletos de los entrenadores invitados, todo con la intención de pasar desapercibidos, inversión que claramente no recuperaron, vaya que inclusive son los propios Jesse y James quienes le mencionan que invertir tanto en boletos no suena como un plan rentable, a lo que Giovanni, con la realidad completamente alterada, le responde que ese dinero era una pequeña inversión que valdría la pena luego de capturar todos los Pokémon. Sin embargo, eso nos lleva al segundo fallo, creer que lograría privar de sus Pokémon a un grupo enorme de entrenadores, siendo este posiblemente el principal factor en contra, ya que como vimos en el propio capítulo, solo faltó un poco de motivación para que todos ellos lucharan en conjunto y así defenderse de todos sus secuaces. En esta parte me gusta creer que en el fondo Giovanni confiaba ciegamente en la capacidad de sus propios trabajadores, y esto mismo lo llevó a creer que lograría salirse con la suya. Aunque a sabiendas que reclutaban a cualquier persona débil para ayudarlos, como ya mencionamos con lo del puente Pepita, yo sí que les habría puesto en duda. Además de estos fallos, existen varios más, como la forma de huir en medio del mar, puesto que nunca se les vio con otro medio de transporte, además del barco, eso sin tomar en cuenta los daños colaterales que tuvo su plan, ya que perdió incluso aún más dinero de lo empleado en los boletos, luego de la destrucción de la Tierra Pokémon, por parte de Jesse, James y el equipo de Ash, quienes naufragaron en ese sitio por culpa de este incidente. Sin lugar a dudas, con este plan podemos confirmar que nadie es perfecto y las fallas en los planes también están presentes en villanos tan icónicos como Giovanni. Ahora es tu turno en decirnos si consideras que este fue un plan lleno de fallas o fue la propia naturaleza y arrogancia de Giovanni lo que lo llevó a creer que saldría victorioso. Nos encantaría saber tu opinión. Y es que esta idea es bastante compleja, ya que desde el inicio se nos vende a Giovanni como un personaje astuto y arrogante, el cual considera imposible llegar a ser derrotado, tal y como se lo menciona en muchas ocasiones a Red. De igual manera, se puede ver como este personaje es un contraste en gran parte del rumbo que tomó la franquicia con el pasar de los años, dejando de lado villanos cuya meta era la clave de su personalidad, cambiándolos por antagonistas cuya idea es el entendimiento de lo que los orilló a cometer sus acciones, tal y como podemos ver con el equipo Star, donde la clave es entender el acoso que sufrieron en el pasado, e inclusive con lo sucedido con el presidente Rose, quien buscaba en realidad una forma de salvar al planeta de la futura contaminación. Con esto en mente, ahora dinos, ¿eres fan de este personaje o prefieres a los nuevos antagonistas de la franquicia? Personalmente, ambos me parecen interesantes. Sin nada más que decir, por hoy nos despedimos, no sin antes recordarles que su like y suscripción nos ayuda mucho. También recuerden que si quieren ver más videos relacionados al lore y al mundo de los Pokémon, pueden revisar nuestro demás contenido y compartirlo con sus amigos. Ahora sí, nos vemos la siguiente. Adiós.